Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En este video hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y finalizó en 1945 y vio la participación de más de 30 países en un enfrentamiento global que tuvo un impacto devastador en todo el mundo. Vamos a profundizar en los detalles de este conflicto histórico y exploraremos cómo cambió el curso de la historia. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y fue el resultado de una serie de conflictos y tensiones que se habían estado acumulando en Europa y en otras partes del mundo durante los años anteriores. Entre los antecedentes más importantes que llevaron al inicio de la guerra se pueden mencionar los siguientes. La Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que dejó una profunda huella en Europa y en el mundo. La guerra dejó a varios países europeos debilitados y con graves problemas económicos y políticos, lo que contribuyó a crear las condiciones ideales para el surgimiento de nuevos conflictos. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el acuerdo firmado al final de la Primera Guerra Mundial para poner fin al conflicto. Sin embargo, muchos de los términos del tratado fueron considerados desfavorables por algunos países, especialmente por Alemania, lo que contribuyó a crear un clima de resentimiento y descontento en ese país. La crisis económica de 1929. La crisis económica de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las peores crisis económicas de la historia moderna. La crisis tuvo un impacto devastador en Europa y en el mundo, provocando un aumento del desempleo y la inflación y debilitando aún más a los países europeos que ya habían sido afectados por la Primera Guerra Mundial. El auge del nazismo en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, en Alemania surgieron varios movimientos políticos radicales, entre ellos el partido nazi, liderado por Adolf Hitler. En 1933, Hitler llegó al poder en Alemania y comenzó a implementar un programa de expansión territorial y de persecución de ciertos grupos de la sociedad, lo que generó tensión y preocupación entre los demás países europeos. La política de apaciguamiento. A medida que Hitler seguía ganando poder en Alemania y comenzaba a violar los términos del Tratado de Versalles, muchos países europeos adoptaron una política de apaciguamiento hacia Alemania, esperando evitar un nuevo conflicto armado mediante el diálogo y el compromiso. Sin embargo, esta política solo consiguió debilitar aún más la posición de los países que la adoptaron y fortalecer la posición de Alemania. La firma del Pacto Molotov-Ribbentrop. En 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo secreto por el cual ambos países se dividían el control de Europa del Este y se comprometían a no atacarse mutuamente. La firma de este pacto sorprendió a muchos países europeos, ya que hasta ese momento Alemania y la Unión Soviética habían sido enemigos declarados. Los eventos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial fueron los siguientes. La invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939 fue el desencadenante oficial del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La invasión fue rápida y efectiva, y en poco tiempo las tropas alemanas ocuparon gran parte del territorio polaco. La batalla de Francia. Tras la caída de Polonia, las tropas alemanas comenzaron a avanzar hacia Francia. En mayo de 1940, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva masiva contra Francia, que fue tomada por sorpresa y no pudo resistir el ataque. En pocas semanas, Francia cayó en manos de Alemania, lo que supuso un duro golpe para la alianza entre los países aliados. La batalla de Inglaterra. Después de conquistar Francia, Alemania comenzó a prepararse para invadir Gran Bretaña. En julio de 1940, las tropas alemanas lanzaron una serie de ataques aéreos contra Inglaterra con el objetivo de debilitar su capacidad de defensa. Sin embargo, la Royal Air Force británica logró resistir los ataques y forzar a las tropas alemanas a retirarse, lo que impidió la invasión de Inglaterra. El ataque a Pearl Harbor. Fue una serie de eventos aéreos llevados a cabo por el Imperio japonés contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941. El ataque sorprendió a Estados Unidos, que hasta entonces había mantenido una posición de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor dejó casi 2.400 estadounidenses muertos y cerca de 1.200 heridos. Además, destruyó o dañó gravemente 8 acorazados estadounidenses, así como otros barcos y aeronaves. Como resultado, Estados Unidos declaró la guerra al Imperio japonés y entró a la Segunda Guerra Mundial. La entrada de Estados Unidos en la guerra. A pesar de que Estados Unidos había declarado su neutralidad al principio de la guerra, el país comenzó a suministrar armamento y otros recursos a los países aliados. Luego del ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos declara la guerra a Japón y a Alemania, lo que supone un importante refuerzo para la alianza aliada. La invasión de la Unión Soviética. En junio de 1941, Alemania y sus aliados lanzaron una ofensiva masiva contra la Unión Soviética, violando el pacto Molotov-Ribbentrop y convirtiéndola en su enemigo. La invasión fue un éxito inicial para las tropas alemanas, que avanzaron rápidamente hacia el este. Sin embargo, la resistencia soviética fue más fuerte de lo esperado y la ofensiva alemana finalmente se estancó en las afueras de Moscú. A partir de entonces, las tropas alemanas comenzaron a sufrir una serie de derrotas en el frente oriental, lo que marcó el inicio del declive de la ofensiva nazi. La batalla de Stalingrado.
En 1942, las tropas alemanas comenzaron a sufrir una serie de derrotas en el frente oriental, especialmente en la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento prolongado y sangriento entre las fuerzas alemanas y soviéticas en la ciudad de Stalingrado, que finalmente fue ganada por las tropas soviéticas en febrero de 1943. La batalla de Stalingrado supuso un importante revés para las fuerzas del eje y marcó el inicio del declive de la ofensiva nazi en el frente oriental. La Conferencia de Casablanca. En enero de 1943, los líderes aliados se reunieron en la ciudad de Casablanca, Marruecos, para discutir la estrategia a seguir en la guerra. En la conferencia, se acordó que la prioridad de los aliados era derrotar a Alemania antes que a Japón y se estableció la política de no negociación con el enemigo. La batalla de Midway. En 1942, las fuerzas japonesas habían logrado una serie de victorias importantes en el Pacífico, especialmente en la batalla de Midway. Sin embargo, en junio de 1942, las fuerzas navales estadounidenses lograron una victoria decisiva en la batalla de Midway, lo que supuso un duro golpe para las fuerzas japonesas. La invasión de Italia. En 1943, los aliados comenzaron a preparar una ofensiva para liberar a Italia del control alemán. En junio de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia y comenzaron a avanzar hacia el norte de Italia, lo que llevó a la caída del régimen fascista de Mussolini en septiembre de 1943. Aparte, Italia se convirtió en un teatro de operaciones importantes en la guerra. La Conferencia de Teherán. En noviembre de 1943, los aliados se reunieron en la ciudad de Teherán, Irán, para discutir la estrategia a seguir en la guerra. En la conferencia, se acordó que las fuerzas aliadas debían coordinar sus esfuerzos para liberar a Europa del Este de la ocupación nazi y se estableció la fecha del 6 de junio de 1944 para el desembarco aliado en Normandía, Francia. La Batalla de Normandía. La Batalla de Normandía, conocida como la Operación Overlord, tuvo lugar el 6 de junio de 1944. La operación fue un éxito inicial y las fuerzas aliadas comenzaron a avanzar hacia el interior de Francia, lo que supuso un importante revés para las fuerzas del eje. A partir de entonces, las fuerzas aliadas comenzaron a recuperar el terreno perdido en Europa y a avanzar hacia Alemania. Algunos de los personajes más importantes de la Segunda Guerra Mundial fueron los siguientes. Adolf Hitler, Führer de Alemania y líder del partido nazi, es responsable del inicio de la guerra y de la implementación del Holocausto, en el que murieron millones de judíos, gitanos, discapacitados y otros grupos perseguidos. Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo su liderazgo, las tropas soviéticas fueron clave en la derrota de las fuerzas alemanas en la batalla de Stalingrado. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo su liderazgo, Estados Unidos entró en la guerra y proporcionó apoyo crucial a los aliados en su lucha contra el eje. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra. Fue uno de los líderes más importantes de los aliados y uno de los principales impulsores de la resistencia contra las fuerzas del eje en Europa. Hirohito, emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no tenía mucho poder político, su prestigio ayudó a unificar a Japón y lo convirtió en un líder simbólico del país durante la guerra. Benito Mussolini era líder del partido fascista en Italia y fundó el régimen fascista en su país. Durante la guerra lideró a Italia en su alianza con Alemania y Japón. Estas son solo algunas de las personas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchas otras personas que desempeñaron roles cruciales en el desenlace de la guerra, tanto en el frente militar como en el esfuerzo de guerra en general. Algunas de las principales consecuencias de la guerra incluyen un gran número de víctimas. La guerra causó la muerte de millones de personas, incluyendo civiles y soldados de todas las naciones involucradas. Los judíos y otros grupos perseguidos fueron especialmente duramente golpeados, ya que fueron víctimas de genocidio llevado a cabo por los nazis. Cambios en el mapa político. La guerra llevó a la derrota de Alemania, Italia y Japón, lo que llevó a importantes cambios en el mapa político de Europa y Asia. Esto incluyó la división de Alemania en dos países, la creación de la República Federal Socialista de Yugoslavia y el fin del Imperio japonés. La Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la Guerra Fría, un periodo de tensiones y confrontaciones entre las dos superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Avances tecnológicos. La guerra llevó a un gran número en la investigación y desarrollo tecnológico, ya que las naciones lucharon por desarrollar armas y tecnología militar avanzada. Esto llevó a importantes avances en áreas como la informática, la aviación y la física nuclear. Cambios en las relaciones internacionales. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto duradero en las relaciones internacionales y llevó a la creación de nuevas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Cambios en la sociedad. La guerra tuvo un impacto profundo en la sociedad de muchos países y llevó a importantes cambios en las relaciones de género y en la posición de las mujeres en la sociedad. Muchas mujeres tuvieron que trabajar en trabajos que antes eran considerados masculinos, mientras sus maridos y novios estaban en el frente de batalla, lo que llevó a un mayor empoderamiento y cambios en las expectativas sociales para las mujeres. También hubo cambios en la economía y en la cultura, desplazamiento masivo de personas y cambios en el orden mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad. Duró 6 años y tuvo un impacto profundo en todo el mundo. Millones de personas perdieron la vida en la guerra, incluyendo civiles y soldados de todas las naciones involucradas. La guerra llevó a importantes cambios en el mapa político, incluyendo la división de Alemania y creación de la República Federal Socialista de Yugoslavia. También sentó la base para la Guerra Fría y tuvo un impacto en la economía, la sociedad y la cultura de muchos países. Aunque la guerra terminó hace más de 75 años, sus consecuencias aún se sienten en el mundo de hoy.
En resumen, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia de la humanidad. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que terminó la guerra, sus consecuencias aún se sienten en el mundo de hoy. Gracias por ver este video y espero que hayas aprendido algo sobre este importante evento histórico. Hasta la próxima.